Ok, estamos en vivo ya en el aire y conectando con todos los hermanos que están listos para escuchar una buena palabra, una palabra de vida, la palabra que nos transforma. Recuerda que el Señor unió la palabra con su espíritu, dice, mis palabras son espíritu y son vida. Así que vamos a impartir esta vida a través de esta señal, de este medio que el Señor nos permite tener hoy día, aquí en Temuco, en cuarentena total. En otros lugares van en otras fases, siempre cuidándonos, siempre tomando precauciones. Y bueno, agradecemos de verdad que Dios nos permita llegar hasta sus hogares, desde mi casa hasta tu casa, llevando esta palabra. Estamos de verdad felices porque vemos comentarios de que esta palabra ha sido una bendición, nos estimula, nos hace prepararnos todavía más para seguir avanzando en esto que le hemos llamado la conquista del alma. Hemos tenido ya 10 capítulos, este es el 11. El 11. Y estamos avanzando. Y quiero decirte que en la mañana estudiamos la palabra y siempre abierto a la dirección que el Señor nos da, y hemos encontrado mucha riqueza. Y como siempre pasa, somos los primeros, somos los que recibimos la primicia de esta palabra. ¿Sí o no, Sammy? Así es. Sí, estamos felices de compartir con ustedes nuevamente. Creo que está todo en orden. Si no, nos avisan. ¿Está bien? Algo pasa con el sonido. Oh. Demos unos segundos. ¿Están diciendo ahí? ¿Sí? Ah, ya. ¿Pasa algo con el sonido? Pero ahora estamos, ¿cierto? Ya, Ahora bien. estamos. Yo había dicho tantas cosas Sí, lindas pero ahí y no creo que las pueda repetir. dicen que se escuchaba como ambiente solamente. Pero bueno, ahora se escucha bien. Gracias. En resumen, gracias al Señor porque nos permite nuevamente compartir esta palabra que ha sido de mucha bendición para nosotros y también para ustedes que están en la casa. Así que como siempre estamos atentos a los comentarios, a los saludos, a que ustedes puedan también ahí comentar en base a lo que el Señor les va revelando, entregando. Y qué bueno que estén ahora conectados con nosotros. Así que vamos a darle con todo. Y hay gente conectada, le mandamos un saludo a todos, a la pastora Lito, a Angélica Parra, a la Milla Levi, que está conectada, a nuestra hermana Miriam González, la hermana Miquela, y a todos que están ahí, a la Katia Ratia también un saludo. Así que bueno, después vamos a dar tiempo y espacio para todo lo que ustedes comenten. Y si quiere pedir algún tipo de oración especial, estamos orando no solo acá, sino las mañanas. Esta semana, la anterior, estuvimos orando temprano y nos hace muy bien que tú nos hagas parte de tus peticiones y oramos específicamente y estamos viendo respuestas extraordinarias. Bueno, vamos entonces. Estamos en la conquista del alma y esta tribu, especialmente la tribu de los Gabaonitas, que no usó la violencia para combatir a Israel, sino que de la astucia, dice acá en Josué capítulo 9, exacto, fueron astutos, fueron inteligentes, entre comillas, en que no usaron la violencia, más bien una triquiñuela, una estrategia de tratados de paz, y movieron a Israel a hacer un tipo pacto para que no los agredieran ni los conquistaran. Se fingieron, para hacer un resumen, de que venían de muy lejos y en realidad era la próxima tribu a conquistar. Exacto. Y dijeron, nosotros venimos de un país muy lejano y mira, trajimos este pan, cuando lo sacamos de nuestra casa venía fresco. La pobreza. Claro, venía fresco, ahora mira cómo está mohoso y duro, y nosotros mismos mira cómo estamos, con ropa andrajosa, con ropas viejas, nuestros sacos están descosidos, nuestros calzados están rotos. Toda esa impresión visual hizo que Israel hiciera un pacto de no agresión y de paz, y cosa que les costó después, ¿no? Cumplir ese compromiso. Ahora, el verso muy triste, muy fuerte, golpea este verso en el capítulo 9 de Josué, verso 14, dice: terrible.
después de haber hecho este pacto de paz con los gabaonitas, entonces los israelitas revisaron el alimento de los gabaonitas, pero no consultaron a Jehová o no consultaron al Señor. Es decir, tomaron una decisión basado en las emociones, basado en el aspecto físico, en lo visual, en lo que escucharon, en lo que vieron, en el sentir, claro. Y descubrieron más tarde que ese pueblo que se fingía ser de muy lejos, en realidad estaban a 3 días de camino, y ya que hicieron un pacto y un juramento, no pudieron, de todas las tribus, dice después, lo leíamos la otra vez, que Israel conquistó, esta única tribu no pudieron conquistarla, porque habían hecho un tratado de paz con ellos y cumplieron la palabra. ¡Qué tremendo! Terrible. Es entretenido esta la palabra, sí, ¿no? Y nos alimenta además. Estuvo bueno. La verdad es que es impactante lo que dice ahí, no consultaron al Señor. Exacto. O sea, cuántas cosas detrás de buenas intenciones que nosotros hacemos, o buenas ideas, o cosas que nos salen en el camino. Nosotros vamos y sí, vamos nomás. Yo creo que muchos de nosotros hemos vivido situaciones en las cuales no consultamos al Señor, simplemente nos dejamos llevar por nuestra impresión, por lo que nuestra alma dice, por lo que nosotros podemos sentir, no sé, en cuanto a lo externo, ¿no es cierto? Y la verdad es que es súper bueno poder tener claridad hoy en día en la palabra y poder también tener esta luz que nos pueda ayudar en aquellas situaciones como esta. Claro que sí. Bueno, la Biblia nos advierte que fíate de Jehová, dice la palabra, y no te apoyes en tu propia prudencia. Confirma cada paso que des y deja que el Señor enderece tus pasos, que Él confirme tu camino. Permite al Señor guiarte. Hay gente que se ha asociado mal. Exacto. Incluso han hecho compromisos emocionales, sentimentales, basados en 2 cosas que hizo mal Israel. Cuando se manipula el alma, ellos usaron 2 cosas, fueron astutos, conocían el comportamiento humano y las reacciones que tenemos hacia las cosas que nos rodean. Exacto. Así que lo primero que hicieron fue manipular con el tema de la lástima, porque se fingieron pobres, se fingieron de lejos, se fingieron en un estado malo, y eso emocionó, tocó el alma de los hebreos, de los israelitas, hicieron un pacto con ellos. Y segundo, ellos usaron también el recurso de exaltar, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama esa palabra? Usaron el recurso de manipular la emoción a través del ego, porque usaron estas palabras y dijeron: ustedes son hijos del Dios Altísimo. Ustedes son gente a las cuales Dios usa. Dios está con ustedes. Sabemos lo grandes que son. Y usaron de esa lisonja. Esa es la palabra. Inflaron el alma, el ego. Tú lo dijiste más coloquialmente. Le inflaron el globo, le sobaron el lomo, los tiraron para arriba, como decimos en chileno. Les nublaron los sentidos, porque alguien que te puede manipular, alguien que te dice no lo que debes escuchar, sino lo que quieres escuchar. Porque a nosotros nos gusta que siempre nos diga las cosas buenas, pero debe haber alguien que te aterrice y que te diga: esto está mal, esta decisión, este camino, esta senda por donde vas está mal. Se siente muy rico cuando alguien te lisonjea, te da palabra, y te nubla, porque tú debes saber que la palabra vanagloria significa nublar la vista, no tener los 5 sentidos bien puestos, ensoberbecerse al punto de no reconocer las demás opiniones, tener un concepto de tener la verdad absoluta. Que Dios nos libre, queridos amigos, a nosotros mismos, de ser manipulados. Nuestra alma es muy manipulable. Los medios sociales lo saben. También lo saben las tiendas. El apóstol Lucas siempre dice que los comerciales y todo no te venden un producto, te venden una emoción. Si usted se toma esta bebida, la bebida con Dorito, haga pin, tome pin. No, si usted se toma este producto, si usted se echa este perfume, si usted va a tener emociones
exorbitante. Feliz. Las mujeres se le van a acercar y van a tener un montón de experiencia. Los medios de comunicación, los medios comerciales, toda la gente sabe cómo manipular tus emociones y caemos fácilmente. Ahora, Josué cometió el error, y no solo él, sino dice acá todo Israel, todos los líderes de Israel, en tomar estas decisiones como parte de sus emociones sin consultar al Señor. El sentir pudo más que la dirección del Espíritu. Wow. ¿Conoce a esa gente que anda por el sentir o no? Exacto. Alto y bajos. Depende, y de hecho se hacen muy dependientes de lo que dice la gente. La mayoría que anda por el sentir, finalmente lo que le diga la gente, está bien o no, va a ser modelado en base a eso, o sea, inestable completamente. Y yo creo que es un punto bueno a tratar el hecho de, aquí menciona la adulación que recibió esa es la palabra, Israel, ¿no es cierto? Adular. El decir, wow, ustedes son esto, y claro, a todos le cae bien esas situaciones cuando te van inflando el ego. Usted es el ungido, y después cuando cambian las cosas, porque los éxitos te elevan, pero los fracasos te aterrizan y son buenos, ¿no? Que algunos fracasos te dejen asentado en la realidad. Amén. Así que, ¿vamos a leer o no? Vamos a leer ahora los resultados, las consecuencias de esa mala decisión que tomó Israel. No te pierdas lo próximo, porque la historia es que a pesar de esta mala decisión, Dios hizo una bendición finalmente. Algo pasó porque Dios transforma maldiciones en bendiciones. Hay derrotas que bendicen y victorias que finalmente te hacen perderte completamente. O sea, claro que sí. Hay situaciones que uno puede ver, chuta, no me resultó, pero finalmente el Señor está viendo algo más allá. Él endereza nuestro camino y finalmente terminamos en un lugar donde Dios diseñó. ¿Lo puedes leer? Sí, Josué 9, del 16 al 27, dice: 3 días después de hacer el trabajo, los israelitas se enteraron de que esa gente en realidad vivía cerca. Enseguida salieron a investigar y en 3 días llegaron a las ciudades, las cuales se llamaban Gabaón, Cafira, Beerot y Kirat Jearim. Sin embargo, con los líderes israelitas habían hecho un voto en el nombre del Señor, Dios de Israel, no atacaron a ninguna de las ciudades gabaonitas. Entonces el pueblo de Israel se quejó contra sus líderes por causa del tratado, pero los líderes respondieron: dado que hicimos un juramento en presencia del Señor, Dios de Israel, no podemos tocarlos. Lo que tenemos que hacer es dejarlos con vida, porque el enojo divino caerá sobre nosotros si no cumpliéramos nuestro juramento. Déjenlos vivir. Así que los hicieron cortar leña y llevar agua para toda la comunidad, tal como lo indicaron los líderes israelitas. Entonces Josué reunió a los gabaonitas y les dijo: ¿por qué nos mintieron? ¿Por qué dijeron que vivían en una tierra lejana si en realidad viven aquí mismo entre nosotros? Malditos sean, dijo. De ahora en adelante siempre serán siervos encargados de cortar madera y de llevar agua para la casa de mi Señor, de mi Dios. Ellos le respondieron: lo hicimos, porque a nosotros, sus siervos, se nos dijo con claridad que el Señor su Dios le ordenó a Moisés, siervo del Señor, que les entregara toda esta tierra y que destruyera a todos sus habitantes. Así que temimos profundamente por nuestras vidas a causa de ustedes. Por eso hicimos lo que hicimos. Ahora estamos en merced de ustedes, hagan con nosotros lo que mejor les parezca. Así que Josué no permitió que el pueblo de Israel matara a los gabaonitas, pero desde ese día los hizo cortar leña y llevar el agua para la comunidad de Israel y el altar del Señor, donde fuere que el Señor eligiere construirlo. Y a eso se dedican hasta el día de hoy. Oh, qué Ahí vemos la resolución de todo lo que ocurrió. Ya se habían comprometido delante del Señor, ya habían avanzado en aquello sin preguntarle previamente al Señor, obvio, pero finalmente tenían que avanzar en esta conclusión
en general tuvieron que servir al pueblo de Israel y también, sobre todo, al altar del Señor, de Dios, llevando agua, madera, y mantuvieron ese training hasta el último. Hasta los últimos. Qué tremendo, porque aquí hay figuras, sombra y tipo. No nos interesa llegar a conclusiones naturales, sino principios espirituales que están hoy día vigentes. Notamos, número uno, que 3 días después, dice el verso 16, después del tratado, después del pacto que hicieron, ellos se enteraron que esa gente vivía allí mismo. O sea, el engaño tarde o temprano se sabe, ¿no? Exacto. Algunas cosas se van a enterar ustedes. Nada oculto que no sea manifiesto, nada escondido que no se vaya a exponer. Y cualquier cosa que en el pasado hicimos que pensamos que no se va a saber, en algún momento puede llegar a descubrirse, no importa cuánto tiempo pase. 3 días demoraron en este caso en ver cómo ellos los habían engañado. Cuando uno se siente engañado, ¿cómo caí? ¿Cómo pude? Pensar sinceramente cómo pude caer en nublar mi corazón, y tomé decisiones, hice contratos, pacté, me involucré apresuradamente sin consultarle al Señor. Siempre hay un precio, Sammy, y siempre hay un precio, queridos amigos, de a cualquier decisión que tomemos sin el Señor como aquel que da el vamos, ¿no? Como dice la palabra, que Él tenga la preeminencia en todo, que todo sea pasado por su dirección. Me estoy acordando de Pedro, que sin consultarle, recién en el capítulo 17, 16 de Mateo, había escuchado la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Tremenda revelación. Exacto. O sea, Dios mismo hablándole a Pedro, aprende, a Él oíd, toda decisión, a Él oíd. En el mismo capítulo, un poquito más allá, dice Mateo 17, que vinieron unos cobradores de impuestos y le dijeron: Pedro, tu maestro paga impuestos, y debió haberse acordado de la voz que le dijo: a Él oíd. ¿Qué tendría que haber hecho? Donde el Señor y preguntar: Señor, debemos pagar impuestos, ellos me están pidiendo que paguemos. Sin consultarle al Señor, una vez más esta palabra, Él dijo: claro que pagamos. Nosotros somos ciudadanos de acá y tenemos que cumplir. Así es que le fue a pedir al Señor el dinero para pagar. Claro. Y el Señor le contestó: yo soy el Señor de la tierra. Soy el Hijo del Rey. ¿Cómo puedes pedirme a mí que pague los impuestos? Pero por causa de que ya dijiste que sí, pagamos, vas a ir a pescar. Imagínate, esta es una medida de disciplina. Exacto. ¿Por qué el Señor no le entregó el dinero? Toma, paga. A ver, Judas, sácate un par de billetes y paguémosle a este hombre que viene a cobrar impuestos. No, le dio una medida disciplinaria fuerte, una enseñanza. Le dijo: Pedro, vas a ir a pescar. No creo que el mar estuviera muy cerca. Quizás tuvo que caminar un par de horas. Vas a ir con tu caña. Tú eres pescador. Bueno, vas a ir con tu caña y vas a ir a pescar. Vas a esperar que un pez pique. Usted sabe, aquí en el sur pescamos muchísimo y no siempre salimos victoriosos. Hemos pescado resfriados. No. Preguntémosle ahí a tío René y Jaime Silva. Jaime y René saben de lo que estamos hablando. Hemos ido a lugares, no hemos pescado nada. Y me imagino a Pedrito ahí con la caña, la caña para pescar, si no otra caña. Con la caña pescando. Hasta que un pez picó, sacó el pez y abrió el pez, y ahí están las monedas para pagar. Esa es una medida de disciplina. Nunca más te vas a olvidar, Pedro, lo que te dije en el monte. Exacto. A Él oír. Tienes que tomar decisiones basadas en su dirección, porque si no siempre va a tener una consecuencia. Todo esto estoy diciéndolo porque Israel, cuando tomó la decisión de hacer un pacto con Gabaón, tuvo que pagar un precio alto. ¿Y cuál es ese precio? Darse cuenta que se habían sido engañados. Y aquí le complicamos la vida a otro cada vez que tomamos malas decisiones. Mira lo que dice el verso 17. Enseguida salieron a investigar, y 3 días llegaron a sus ciudades de Gabaón, las cuales se llaman Gabaón, Cafira, Beerot, Kiriat Jeraim,
Sin embargo, como los líderes israelitas habían hecho un voto en el nombre del Señor, Dios de Israel, no atacaron a ninguna de las ciudades gabaonitas. Exacto. ¿Se da cuenta del problema? Wow. Y ahora, ¿Cómo cambió el asunto? lo grandeza de esto, querido Sammy, Sí. es que a pesar de que ellos habían sido engañados, Mm, el pacto ya estaba hecho. mm, Tenían que respetar sus propias palabras, tenían que alinearse a lo que ya habían establecido. Josué no entierra la cabeza claro. y dice, bueno, aquí van a pagarla igual. No, Tuvieron que enfrentar la situación. esto es bueno Las porque cuando tú consecuencias. haces un compromiso, el Señor va a respaldar las causas. No es bíblico, ni es sano, ni es de hombres, perdona que te use la palabra, no es de hombres romper los compromisos solamente porque te equivocaste. Tienes que llevar esto, pedir al Señor soluciones. No es bueno huir, no es bueno dar las espaldas. Si hay algunas equivocaciones que cometiste, permite que el Señor te respalde, pero enfréntalas. Dice el verso 18, sin embargo, como los líderes israelitas habían hecho un voto en el nombre del Señor, Dios de Israel, no atacaron a ninguna de sus ciudades. Y mira lo que dice nuevamente el verso 18. ¿Lo puedes leer esa? Sí, dice, entonces el pueblo de Israel se quejó contra sus líderes por causa del tratado. Claro, el pueblo dijo, ustedes tomaron decisiones y yo creo que hubo presión. Obviamente. La presión, pero matémoslos porque ellos nos engañaron. Matémoslos porque usaron de astucia. Quizás vieron más gente hoy, más bocas que Claro. inventar, no sé, tantas cosas que quizás en la situación. Claro. Pero no te puede la haber pasado. presión para el liderazgo. Para- No es fácil claro. estar en el liderazgo. Debemos orar por nuestros presidentes, orar por nuestros gobernantes, independiente de lo que creas. Toman decisiones todos los días que llevan consigo repercusiones para un país entero. Y aquí vemos el mismo principio, porque Israel se quejó contra sus líderes por causa del tratado. Seguramente presionaron diciendo, rompamos este tratado, ellos nos engañaron y tenemos que matarlos a todos. Pero, verso 19, ¿lo tienes allí? Sí, dice, pero los líderes respondieron, dado que hicimos un juramento en presencia del Señor, Dios de Israel, no podemos tocarlos. Lo que tenemos que hacer es dejarlos con vida, porque el enojo divino caerá sobre nosotros si no cumpliéramos nuestro juramento. A pesar del engaño, Josué respetó, y sus líderes también, el tratado y mantuvieron su palabra. Queridos varones, queridos mujeres, los que nos escuchan, las palabras que hemos dicho tienen que ser respaldadas, restaurar, consolar. Amén. A veces necesitamos llevar hasta el final. Las soluciones fáciles, ¿no? Divorciémonos, rompamos primer este escape. pacto, rompamos. Los primeros consejos que recibimos debemos llevarlos a la presencia del Señor. Necesitamos tomar decisiones que puedan venir del mismo Señor, porque algunas veces, bueno, está el tema en boga del aborto, por ejemplo, una mala decisión tuya, pero tiene que morir alguien inocente. A veces hay que abandonar, como decimos en chileno, hay que llevar hasta el final nuestras propias decisiones y bendecir. No sabes lo que Dios puede hacer en el tiempo con algo que parecía tan malo. Dios puede actuar a tu favor Transformar todo. y transformarlo todo. Sí. Ahora, el verso 22, estamos en Josué capítulo 9. Seguramente nos están escuchando muchas personas y después nos escuchan otras más. Deben saber, mira lo que pasó en esta decisión. Verso 22 dice, entonces Josué reunió a los gabaonitas y les dijo, ¿por qué nos mintieron? ¿Por qué dijeron que vivían en una tierra lejana si en realidad viven aquí mismo entre nosotros? Palabra fuerte lo que viene. Malditos sean. De ahora en adelante siempre serán siervos encargados de cortar madera y de llevar agua para la casa de mi Dios. Ellos le respondieron, lo hicimos porque nosotros sus siervos se nos dijo con claridad que el Señor su Dios le ordenó a Moisés, siervo del Señor,
que le entregara toda esta tierra y que destruyera a todos sus habitantes, así que le temimos profundamente por nuestra vida a causa de ustedes. Por eso hicimos lo que hicimos. Ahora estamos a merced de ustedes. Haga con nosotros lo que mejor les parezca. ¿Qué te parece? Wow. Bueno, las mismas palabras más o menos Sí. usó Rahab la ramera cuando dijo: yo sé que ustedes van a conquistar esta tierra y Exacto. yo quiero firmar mi pacto de no agresión poniendo un lienzo, un cordón de grana, un cordón carmesí de la sangre. Esto es espectacular porque en realidad, ¿qué tipo de maldición Claro. recibieron los gabaonitas? Porque estamos hablando de la conquista del alma. Exacto. Y el alma no hay que destruirla, hay Claro. que someterla. No es que tú, este sentimiento es malo, no, hay que redimirlo. Exacto. Tu mente no hay que destruirla, hay que llevarla al control del espíritu. Que Cristo esté sobre. Tus emociones no son malas, porque algunos hermanos piensan que llorar, reír es como del diablo. No, dice la palabra que debemos reír con los que ríen, llorar con los que lloran, pero emociones redimidas, conquistadas, donde la Gobernadas por vida el del Espíritu. Señor, eso, gobernadas por el Espíritu. Dice Hebreos que Él pondrá sus leyes en nuestro corazón, es decir, pondrá en nuestra mente, en nuestra voluntad, en nuestras emociones, Exacto. las leyes de vida. Él va a acrecentar sus dominios, así como lo estamos viendo con estas tribus. En este caso ellos fueron sometidos para ser siervos de por vida al reino de Dios. Wow. Mira lo que dice Josué 9:23, lo que dice acá. Sí. Maldito soy, y no dejará de haber entre vosotros siervos, quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios. Qué hermoso. Es una maldición, Claro, para el alma. Es como. es someter el alma, pero ¿quién no quisiera, no? Exacto. Nosotros hoy día tenemos mucho más que andar cortando leña y acarreando agua, pero dice, mira, para la casa de mi Dios. ¿Es acaso esto porque hay un salmo, el Salmo 84, que dice: anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Estos gabaonitas tenían que llegar al atrio y proveer de leña y de agua para el sacrificio continuo, acarreadores de agua, como aquellos que son en el deporte. Tú sabes que están los deportistas, pero además hay un staff de gente, entre ellos algunas personas que hacen un trabajo un poco menos digno, Claro. como llevarle agua, Sí. el aguatero de los equipos, el que les suministra hidratación, pero ellos no juegan el partido, Pero son importantes. pero son importantes. En este caso, dice, yo prefiero estar, dice el Salmo 84, un día en los atrios. Amén. En los atrios, todo lo Amén. que deseo, antes que habitar en las moradas de maldad. Ya a los gabaonitas se les dio por maldición el suplir de agua y de leña Altar. para servir a la casa de Dios. Qué O sea, tremendo. ellos merecían ser muertos. Mm. En cambio fueron sometidos a ser siervos de la casa del Señor. Yo te digo, esto llegó a ser finalmente un privilegio. Amén. El privilegio no solamente de servir al Señor, sino estar en Él, con Él. Nosotros hoy día sometemos el alma al servicio del Señor, a obedecer a sus mandatos. Y esto, en vez de una maldición, ahora es una Son bendición. un regalo. Amén. Que nuestras emociones y nuestra voluntad sirvan al Señor, se dobleguen Sea un instrumento. por todas las generaciones, dice acá, y nunca dejarán de haber entre vosotros los que sirvan en la casa del Señor. Gloria a Dios, porque nosotros hemos sido llevados cautivos por el Señor. Amén. Como dice Pablo en Corintios, yo soy llevado en triunfo, dice Pablo, como un vencido, como parte del séquito de derrotados. El Señor me lleva en su triunfo, en una procesión. Tú sabes que Pablo escribió con esto en mente de aquellos reyes que conquistaban naciones y paseaban a los derrotados por las calles de la ciudad mientras el pueblo aplaudía al rey. Yo soy parte de ese séquito de vencido. Él me lleva siempre en triunfo.
Yo no vencí, Él me venció. Él me derrotó. Y yo soy parte de los trofeos de guerra de mi Señor. Wow. Yo antes era cautivo, dice Efesios 4. Él llevó cautivo la cautividad. O sea, sigo siendo un cautivo, pero ahora al servicio de mi Señor. Y todos los que están escuchándonos, nosotros mismos tenemos la dicha, la bendición de pasar de ser una maldición a una bendición, sirviendo al Señor en nuestra alma, sometiendo todas las cosas, llevando cautivo todo pensamiento. No podemos desobedecer aquello que Dios estableció para nosotros. ¿Sí o no, Sammy? Sí, tremendo, hermoso saber de que Dios va conquistando cada área, inclusive en nuestra alma. Muchas veces se ve como un tema muy que debería extinguirse, ¿no? Como ser quitado de nosotros, pero finalmente el alma es el medio, el canal para que también Cristo sea expresado, sea manifestado, y disponer de nuestra alma para el servicio del reino, para que Él haga lo que quiera a través de nosotros, es hermoso. Y lo que le ocurrió aquí a estos gabaonitas, ¿no es cierto? Es un símbolo una de lo gracia que también a nosotros nos ocurre. Estábamos perdidos, ¿no es cierto? Estábamos ¿Cómo llegamos al Señor? Completamente confundidos. Tú puedes leerlo así porque llegamos como los gabaonitas, con los pies hechos pedazos, con las ropas sucias, pobres, con un pan enmohecido, añejo, nada nos satisfacía, todo lo que nos alimentaba era basura, y el Señor cambió nuestras vestiduras, gloria a Dios. Qué hermoso. Cambió nuestros calzados y puso pan fresco sobre nuestra mesa. Y hoy día servimos de pura gracia al Señor. Si esto es transformar una maldición en una bendición constante. No te digo que solamente somos siervos, todavía hoy día tenemos un lugar mucho más alto, somos hijos. Partimos como los gabaonitas, pero ahora estamos en la mesa del Señor. Partimos maldecidos y hemos terminado bendecidos. Dice la Biblia que el rey Saúl, años más tarde, violentó este principio. A Saúl no le interesaban las guerras, por eso era un hombre conforme al corazón del pueblo, no el corazón de Dios. David era un hombre conforme al corazón del Señor. Pero Saúl peleaba guerras que Dios no le mandó, y dice que un día quebrantó este tratado de paz que hizo Josué muchos años atrás y atacó a los gabaonitas que tenían pacto con Israel de no agresión. Dice aquí, 2 Samuel. Sí, dice, 2 Samuel 21:1 dice: hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos, y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. O sea, tocó a aquellos que el Señor había hecho pacto muchos años atrás. ¿Cuántos años habrán pasado desde Josué hasta Saúl y David? Muchos años, pero Dios nunca se olvida del pacto. Dios se acuerda de que tú eres su hijo. Él no puede, es demasiado tarde, como dice por ahí, que Él anule el pacto de amor que hizo contigo, como dice Hebreos 6, no encontrando uno mayor a Él mismo, juró por sí mismo: ciertamente te bendeciré. Así que tú puedes levantar tus manos en tu casa y decir: el Señor cambió la maldición en bendición, y hoy día todo lo que pueda haber en mí se lo debo a Él. Nosotros oramos ayer con mi familia que no debemos preocuparnos por aquellos que nos quieran maldecir. El Señor dijo a Abraham: yo bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. No te ocupes demasiado tiempo en defenderte. Deja que el Señor, quien hizo un pacto de amor contigo, te bendiga hasta el fin. Nosotros somos, en cierta manera, aquellos gabaonitas conquistados. Tenemos un alma conquistada, y nuestro, entre comillas, deber es servir a la casa del Señor. Ojalá todos pudieran entender que este es un privilegio más que una carga. Qué castigo más hermoso es servir todos los días de nuestra vida por todas las generaciones. Amén. Que Dios se provea de hijos tuyos que sigan sirviendo al altar del Señor. Amén. Porque un día en su presencia es mejor
que 1000 años fuera de Él. ellos. Qué hermoso. Estar un día en sus atrios, aunque ahora podemos tener comunión con Él en el Espíritu. Ellos se conforman con estar en el atrio. Nosotros tenemos acceso al lugar santísimo, a comer del maná, a hacer las varas de Aarón que reverdecen y a tener la ley del Señor en nuestro espíritu, la ley de vida. Tenemos unos minutos, pero esto se pone todavía mejor, no sé si seguir, pero dice la palabra en el capítulo 10, y lo vamos a ver en las próximas tribus que Israel conquistó, porque aquí se juntaron 5 reyes. 5 reyes que son los que los vamos a ver próximamente. Te quiero leer esto, y quizás dejemos hasta acá, pero en el caso de Gabaón, como Israel había hecho un tratado de paz con ellos, y no solamente un tratado de paz de que ellos no los iban a atacar, sino que además los iban a defender. Y hubieron 5 reyes que atacaron a Gabaón. Dime si la carne no se resiste. Claro, y dijeron, sí. ¿cómo tú puedes haber hecho un tratado de paz con Israel? Ahora, en vez de atacar a Israel, te vamos a atacar a ti. Cada vez que tú des pasos de obediencia, cada vez que tu alma se someta y obedezcas al Señor más que tus emociones, cada vez que escojas el camino que el Señor trazó para ti, los 5 sentidos de tu alma se van a levantar. Los 5 sentidos naturales van a decir, ¿cómo puedes ser tan tonto decidiendo por cosas que no puedes ver? Y aquí estos 5 reyes atacaron a los gabaonitas, y los gabaonitas pidieron ayuda. Solamente te voy a leer porque es un pasaje largo, pero lo vamos a dejar quizás para el próximo martes. Dice, capítulo 10, verso 1. Cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado Ai y que la habían asolado como había hecho a Jericó, a su rey, y así hizo Ai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas que estaban entre ellos, tuvo gran temor porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales y mayor que hay, y todos sus hombres eran fuertes, por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Joram, rey de Hebrón, Piream, rey de Jarmut, a Jafia, rey de Laquis, y a Debi, rey de Eglón, diciendo, subid a mí y ayudadme y combatamos a Gabaón. Te das cuenta que no es contra Israel, sino a Gabaón, que se había inclinado y ya había sometido, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón, se juntaron y subieron, ellos con todos sus ejércitos, y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Y esto es lo que debemos hacer tú y yo, porque tenemos un pacto con el Señor. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué, recuerda que Josué es Jesús en hebreo, en griego, perdón, que significa Salvador. Enviaron a decir a Josué al campamento de Gilgal, no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayúdanos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Amén. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal, y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Bet-Orón, y los hirió hasta Seca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Seca, y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras de granizo que los hijos de Israel que mataron a espada. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabaón. Qué
Qué maravilla los gabaonitas. Ujú. Qué milagro, ¿no? Claro. Y tú, luna, en el valle de Ajalón, y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Wow. Espero que todos los amigos que nos escuchan estén tan tocados, emocionados como nosotros, porque cuando Gabaón hizo un pacto, ellos pidieron ayuda a estos 5 reyes que estaban atacándolos. Los 5 reyes tenían mejores armas y un pueblo menor en número, pero Josué vino en rescate y Dios les dio una victoria extraordinaria y el sol se detuvo hasta acabarlos a todos. ¿Qué significa esto? Necesitamos entender que ya que tenemos un pacto con el Señor, Él viene a nuestro rescate. Así Cada es. vez que nos acosan esos 5 reyes, yo les puedo llamar los 5 sentidos: el oído, el tacto, el gusto, los 5 sentidos que a veces amenazan la vida de fe y nos aterrorizan y nos dicen Exacto. que vamos a perder las batallas. Clama al Señor, hace valer el pacto y dile: Señor, ven a mi rescate. Y el Señor los libró poderosamente. Para hacer un resumen, vamos a orar en este momento. Amén. Vamos a orar y vamos a decirle: Señor, nosotros merecíamos maldición, pero hemos sido tomados por tus siervos cautivos. Somos parte del botín y tú nos has conquistado y nos ofreces servirte toda la vida, y eso es lo que queremos. Oramos. Mejor. Padre, gracias. Amén. Gracias por esta gran oportunidad de traer tu palabra. Hay tanta riqueza que no podemos Sí, Señor. descubrirla en una sola sesión como esta de 45 minutos, y aunque tuviéramos una vida entera no nos daría para describir Gracias, tu inmensa bondad, tu amor inagotable, tu fidelidad al pacto que has hecho. Nosotros somos los gabaonitas que nos acercamos con ropas andrajosas, Vamos. con un caminar terriblemente sufrido, ¿Dónde estás? con un pan mohoso, sin alimentarnos. Llegamos a ti y hemos sido conquistados. Fuera de ti, no Y sé. Señor, nosotros nos sometemos. Amén. Y como dijeron los gabaonitas, queremos servirte, estamos en tus manos. Queremos hacer lo que tú has decidido para nosotros. Servirte más que un castigo, es un privilegio. Durante toda nuestra vida queremos hacer, Señor, Señor. lo que tú quieres para nosotros con un corazón correcto. Te honramos, Señor. Amado Señor. Y cuando el enemigo ataca esas alianzas poderosas que se levantan contra nosotros por haber hecho un pacto contigo, la carne se resiste, nuestros sentidos se resisten, vienen contra nosotros tantos pensamientos, tantos temores, tanto odio contra la vida del Espíritu. Nosotros clamamos a ti, oh Señor, Sí, Señor. haz valer el pacto, ven a defendernos, ven a sacarnos a lugar espacioso. Amén. Gloria a Dios por el verdadero Josué, que eres tú, Señor Cristo, Jesucristo, Señor, tú, que detuviste el sol y la luna hasta darnos conquista total, Reina. hasta vencer, porque tú saliste venciendo y para vencer. Amén. Conquístalo todo. Deja sometido todas nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestro intelecto bajo tu señorío. Nosotros nos negamos a hacer las cosas a nuestra manera. Te damos gracias. Si hay alguien ahora viviendo situaciones duras, donde su fe está siendo amenazada, donde los informes médicos dicen tantas cosas, donde su futuro parece incierto, donde la economía está quebrada, clamamos, Señor, danos una victoria completa contra aquello que está conspirando con nuestra fe. Te damos gracias porque a pesar de nuestra gran imperfección, tú eres fiel a cumplir tu palabra. Gracias porque ya es demasiado tarde para que tú rompas el pacto. Has jurado por ti mismo, ciertamente te bendeciré. Gracias, Señor. Somos más que Gabaón, somos más que siervos, sometidos y esclavos. Somos tus hijos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Siendo la 1 de la tarde, quizás hay alguna persona que
que está saludando, quisiera comentar. Bueno, después vamos a leer con mucha más detención, pero gracias por vernos. Tenemos los conectados que Dios ha querido que se conecten y ha sido una bendición. Un abrazo fuerte a todos los que están conectados, a Jocelyn Contreras, a Josefa Martínez, a Irene Álvarez, a Mariana Gil, conectada, Renato, Eduardo, Lalo Escobar, también conectado, un abrazo. Nuestra hermana Graciela Tignado, un abrazo al hermano Juan, también estamos orando por él. Nuestra hermana Mónica Salas, Yesenia, Emilia Martínez, Maca Arias. Muchos saludos a todos los que están conectados. Y bueno, como siempre, nos vemos el jueves a las 12:15, todos invitados. Y estamos atentos hoy. Que estén muy bien. Un abrazo gigante, nos vemos, les amamos mucho.